¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Nuevamente Rodrigo Vadillo, Reactor 3.16 informa, pues para llevarle lo último relevante, principalmente en lo del juicio de García Luna, que está en Brooklyn, al este de Nueva York, pues más que nada sentado en el banquillo de los acusados por infinidad de delitos. Uno de los principales por el cual fue apresado en Estados Unidos fue porque él estaba negociando, estaba tramitando su estadía en Estados Unidos y buscar la residencia. Y bueno, en su afán de querer conseguir la ciudadanía estadounidense, le mintió a un empleado de lo que es la Secretaría de Migración, y es ahí el motivo por el cual este hombre fue detenido. Y de ahí se vinieron pues mucho más cargos sobre él. Entre ellos México lo acusa también de tortura, enriquecimiento ilícito y sobre todo tráfico de droga y estar aliado al cártel de Sinaloa, específicamente al cártel de Chapo Guzmán. Y bueno, a fin de cuenta, dice, y le llegó la hora, García Luna, el superpolicía que enfrentará a la corte en Estados Unidos. A más de 10 años de despedirse de la función pública, el exsecretario de Seguridad de Felipe Calderón enfrentará en su juicio en Estados Unidos, mismo que promete sacudir a la política mexicana y, por qué no decirlo, también a lo que es la política estadounidense, ya que de una u otra manera tuvieron una correlación de encubrimientos. Y bueno, a fin de cuentas está el hecho lamentable, el testimonio lamentable de la operación o la fallida operación Rápido y Furioso, donde permitieron el gobierno de México, encabezado por el expresidente Felipe Calderón Hinojosa, permitieron que entraran armas de Estados Unidos. Y vamos, dicen que se les perdió la pista, que los chips no sirvieron y que bueno, que fue una desgracia. Pero últimos reportes en YouTube nos han confirmado que más que un operativo era un trato directo con el gobierno de Estados Unidos para traficar armas y poderlas meter a México y llevárselas a lo que es el cártel de Sinaloa o el grupo de El Chapo Guzmán. Esto, pues lamentablemente ha sido una actuación que ofendió mucho a los mexicanos. ¿Por qué motivo? ¿Se acuerdan ustedes del Plan Mérida? Un plan que verdaderamente tenía el control de Estados Unidos. En este Plan Mérida, entre comillas, había como un acuerdo para colaborar en la aprehensión de narcotraficantes, y como también las agencias de Estados Unidos como el FBI o la CIA poder entrar impunemente armados a la Ciudad de México o al territorio mexicano a formar operativos para la captura de estos cárteles. Dio como resultado todo ello que lamentablemente México perdiera su soberanía, porque era Estados Unidos los que proyectaban todo lo que se tenía que hacer. Era Estados Unidos los que tenía aquí elementos del FBI y de la CIA armados, buscando cómo poder atracar a estos narcotraficantes. Y el convenio, entre comillas, era de que Estados Unidos eh, iba a permitir eh, eh, que se arreglaran algunos
papeles migratorios de muchos millones de mexicanos, lo cual nunca cumplió. Eh, lo más trágico, lo más lamentable en esto es de que no nada más operaba el gobierno de Estados Unidos en México, sino que tenían o drones eh, no tripulados obviamente, y que eran tipo aviones, no el dron como conocemos, el pequeño o el más grande, no, eran aviones dirigidos por sistemas muy sofisticados que eh, estaban en nuestros cielos, en el territorio mexicano, y sobre todo haciendo trabajos de investigación y de espionaje. Habían eh, conectado principalmente gran parte del territorio mexicano con estos drones tipo avión para poder espiar todo lo que se hacía en México. Entonces, el ejército de México y en aquel momento lo que era la AFI, pues perdieron todo mando, porque todo estaba dirigido por Estados Unidos. ¿A cambio de qué? A cambio de 3.000 millones de dólares que el gobierno de Estados Unidos le había dado al gobierno de México supuestamente por esa cooperación, el Plan Mérida, en lo cual, bueno, pues a fin de cuenta, Estados Unidos vino a quitarnos esa soberanía con todo lo que introdujo. Esto pues es parte de lo que se habla precisamente en muchos medios de difusión, los verídicos, los de YouTube, los de Facebook, y sobre todo amigos reporteros que han hecho un espléndido trabajo de investigación y sobre todo de información a la ciudadanía. Cabe mencionar que hay periodistas que están dedicados y entregados a poder llevar la información veraz, oportuna y sobre todo con una verdadera conciencia de periodismo. No como los chayoteros de estos que lamentablemente eh, eh, estaban en Televisa, en TV Azteca, y que eran pagados por el gobierno en turno de Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón, Vicente Fox, lo sabemos obviamente. Pero una especialidad muy grande relacionada con ello es precisamente que eh, Estados Unidos sabía exactamente lo que estaba haciendo. Sabía que no nada más era investigar, infiltrarse, espionar y sobre todo invadir nuestro territorio, sino también sacar una buena tajada, principalmente de todo este trabajo gracias a Felipe Calderón, que permitió que México perdiera esa soberanía. Una de las condiciones también muy específicas que estaba implementada en ese plan Mérida era que Estados Unidos se iba a comprometer a bajar los índices de consumo en los Estados Unidos y sobre todo el tráfico de armas, y de lo cual nunca cumplió, nunca eh, eh, inició, ni siquiera intentó iniciar la reducción del consumo de droga. ¿Por qué motivo? Porque sabe también Estados Unidos que es una gran cantidad de ingreso económico, miles de millones de dólares que anualmente se transita en el consumo de estas adicciones. Estamos hablando casi de 25 millones de personas adictas o consumidoras de varias sustancias. Entonces estamos hablando de muchos miles de millones de pesos. Hay un reportaje muy bueno que nos hace Carlos Vargas y que dice puntualmente, en la colonia Romero Rubio, muy cerca de la que fue la penitenciaría de Lecumberri, creció Gerardo García Luna, abrazado
por la pobreza. Su familia migró de Michoacán a la capital del país en los años 60. Él apenas tenía 12 años cuando agentes mexicanos lo reclutaron como oreja. Esto quiere decir que era como en aquel tiempo, en los años 80, cuando iban los agentes o los judiciales atrás del carro o de la unidad, iba otra persona que le decían la madrina, y la madrina no trabajaba para la DIP o para la PGR, trabajaba para los agentes judiciales que estaban incorporados, y era el que hacía el trabajo sucio, era el que se bajaba, el que se enfrentaba, el que golpeaba, el que torturaba, el que le sacaba la verdad, y bueno, a fin de cuenta, con la garantía que en algún momento pudiera entrar a la corporación para poder ser también judicial. Fue muy marcada esa época de los mentados judiciales con sus grandes automóviles como el LTD o el LT Crown Victoria, en donde ahí se transportaban vidrios obviamente polarizados, no tenían ninguna matrícula, no, algunos no tenían placas, completamente era un modo de poder robar y robar y robar a toda la ciudadanía que se podía y se dejaba para poder cubrir sus cuotas que llegaban a altos mandos, y los altos mandos los tenían no en pesos mexicanos, los tenían que cambiar o en dólares o en centenarios para ser entregados al generalísimo Arturo Durazo Moreno, ahí por los años 77, 78, 79, 80, 81 y todavía parte de 1982. Se vivió una de las peores pesadillas para cualquier ciudadano, llámese automovilista, llámese de transporte, cualquier persona era víctima de toda esta bola de servidores públicos que únicamente tuvieron su cargo para poder robar a manos llenas a la ciudadanía. No existían los derechos humanos, no existían agrupaciones en defensa de los más vulnerables, y si había, preferían mejor callar, porque si no callaban con la boca, los callaban con su vida. Y bueno, así fue parte de esta vida de lo que fue García Luna. Y prosigue. En las calles de Venustiano Carranza, entre robos, violencia y carestía, Genaro, quien fuera apodado el Maldito, por de ahí viene la problemática, se fue acercando al poder. Así lo cuenta el periodista Francisco Cruz en el libro El Señor de la Muerte. Con estudios de Universidad Autónoma Metropolitana, que es la UAM, y en la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, García Luna trabajó en el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, esto es lo que anteriormente era el CISEN. Luna trabajó en el Centro de Investigación de Seguridad Nacional, CISEN, y en la Policía Federal Preventiva antes de que por instrucciones del panista Vicente Fox Quesada se volviera el director de la Agencia Federal de Investigación. Esto fue en sí lo que ocurrió precisamente en ese tiempo. Se nos fue un poco la luz, permítanme tantito. Gracias, qué amable. Vamos por el respaldo porque se nos apagó esta lámpara. Y bueno, a fin de cuentas continúa el reportaje de lo que fue García Lunas pues de joven o de muy pequeño. Y continúa aquí. Se volvió el director de la Agencia Federal de Investigación en septiembre del 2001, puesto que lo catapultó
para convertirse en el hombre encargado de la seguridad pública del país durante el sexenio del panista Felipe Calderón Hinojosa. Esto nos da a entender o nos dice precisamente que desde el gobierno de Fox, García Luna ya venía con actividades delincuenciales. Lo sabemos precisamente porque a fin de cuentas venía arrastrando una vida de pobreza, una vida de marginación y en un lugar donde en aquellos tiempos, bueno, pues la violencia entre los grupos, las pandillas, las bandas, pues era notorio y era algo cotidiano. No nada más se vivió en esta colonia que, bueno, a fin de cuenta está muy cerca de la colonia Morelos, muy cerca de la colonia o el barrio Bravo de Tepito, sino también de algunas otras colonias que a fin de cuenta, a puño y golpe, se tenía que salir adelante. Esta fue la vida de García Luna y cuenta parte de cómo empezó también la delincuencia. Que Vicente Fox no nos venga a decir o a comentar que tampoco él no sabía nada. Todo fue instruido porque a fin de cuentas, cuando terminaba el gobierno de eh, Vicente Fox Quesada y venía el de Felipe Calderón Hinojosa, hubo un acuerdo para que prosiguieran tres personas muy especiales que estaban en el gobierno de Vicente Fox. Uno de ellos era García Luna, otro de ellos Medina Plasencia y otro que no me acuerdo bien su nombre, que por cierto tuvo un accidente en un helicóptero y que bueno, a fin de cuenta cayó y murió de un hecho muy sospechoso y de lo cual García Luna era uno de sus peores enemigos de esta persona que murió. Así las cosas y así las situaciones que hemos visto y hemos vivido. Es por eso que les comento lo más relevante. Ya en el juicio de García Luna, este, vinieron lo que son las entrevistas, cómo fue su presentación. Desde el primer día o desde el primer momento García Luna fue acusado, fue acusado de permitir que el cártel de Sinaloa, dirigido obviamente por el Chapo Guzmán, en aquellos años liderado por Joaquín García Loera, es, operara con toda impunidad y con toda tranquilidad en todos los territorios de México. Había para entonces muchos cárteles. El libro en el cual les mencioné y que habla de la vida no nada más de García Luna, narra algo muy específico también de Felipe Calderón cuando llega a la presidencia, obviamente usurpando la presidencia porque muchos y la mayoría saben que él fue el que no ganó, todo fue arreglado por Vicente Fox y sobre todo por el Instituto Federal Electoral, hoy Instituto Nacional Electoral, fue electo Felipe Calderón. Por eso o por ese motivo fue que Felipe Calderón para tomar protesta entró por la puerta de atrás. Qué vergonzoso de verdad de una persona que no había sido reconocida por la mayoría de los mexicanos como un presidente y que al llegar a la presidencia lo primero que hizo fue vestirse de militar y declarar la guerra por completo al narcotráfico. Esto lo iba a catapultar o lo iba a consolidar en México como el presidente legítimo que él hubiera querido ser y que nunca lo fue. Pero bueno, la gente de México o el pueblo de México buscaba preocuparse más por conseguir un trabajo, por estar en una armonía estable y sobre todo para llevar alimento a su familia.
Por eso fue esta guerra, para que la ciudadanía se distrajera, creyera que efectivamente el gobierno de Felipe Calderón estaba trabajando y poco a poco irse olvidando de que había usurpado la presidencia. Por eso lo hizo todo con las patas. Por eso no lo pensó y no lo dudo por algún momento que hubiera sido hasta de una instrucción especial de García Luna. García Luna, bueno, a fin de cuentas, pues no es nada tonto, tuvo mucha inteligencia, tuvo mucha astucia, tuvo mucha facilidad de palabra para poderse meter en aquellos círculos y poder escalar poco a poco hasta llegar al lugar donde llegó. Por eso digo que yo no dudo que él haya sido el que haya asesorado a Felipe Calderón de lo que se tenía que hacer para, según, apaciguar al pueblo de México y poderse olvidar de esta usurpación que había tomado. Entonces, los dejo con esa pequeña información y sobre todo les doy a conocer que pues que García Luna tiene de dos caminos nada más. Una, ser testigo protegido o testigo colaborador, porque están las dos modalidades, en las dos hay beneficio, en una de ellas un poco más. Por ejemplo, el testigo protegido, a fin de cuenta, no nada más puede reducir su condena, sino poder estar en estadía o adquirir la residencia en Estados Unidos. Esto pasando una corta sentencia entre 7 y 9 años de prisión y bueno, pues se le regresaría o se le quedaría una gran parte de todo ese dinero que fue decomisado en Estados Unidos como sus propiedades. Y la otra sería, pues a fin de cuenta, eh, apechugarse y no declarar nada, declararse nuevamente inocente como lo hizo la primera vez, no aventar a Felipe Calderón, pero tener una sentencia de por vida, esto es una condena por todos los años de su vida o mínima de 48 años de prisión. Entonces, tiene las dos opciones. Repito, si es o quiere pasarse a ser testigo protegido o testigo colaborador, tiene que hablar y decir exactamente todo lo que el gobierno de Estados Unidos quiere saber para poder aventar a los peces grandes, entre ellos Felipe Calderón, entre ellos Enrique Peña Nieto y entre ellos, ¿por qué no?, Vicente Fox Quesada, ya que también García Luna fue quien empezó a trabajar precisamente en el gobierno de Vicente Fox. Les dejo pues esta pequeña información, estos pequeños datos de cómo llegó García Luna viviendo exactamente ahí a un lado de lo que era Lecumberri, el Palacio Negro que está ahí en Eduardo Molina, a espaldas principalmente. De hecho, a espaldas fue donde cobardemente mataron a el presidente Francisco I. Madero y al vicepresidente Pino Suárez, un cobarde que fue precisamente un cobarde y un traidor, que fue precisamente un hombre ambicioso, un hombre que también a base de cualquier cosa quería llegar a la presidencia. Y bueno, cometió muchos errores y entre ellos haber matado, haber traicionado a Francisco I. Madero como al vicepresidente Pino Suárez. Yo te pido por favor que me apoyes dándole like, que compartas este video, que aunque sea con poca luz, pero pudimos salir adelante y sobre todo que me apoyes por favor suscribiéndote a mi canal Rodrigo Vadillo. Somos la plataforma Reactor 3.16, pero te puedes suscribir o me puedes encontrar con todos mis videos como Rodrigo Vadillo. Gracias, te lo agradezco y que estén muy bien. Hasta luego.